Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Mario Plaza, soy médico clínico y médico ocupacional y en esta ocasión compartiremos unos minutos con la finalidad de conocer un poco más acerca de lo que es el VIH-Sida. Esto con la finalidad de entender o comprender un poco más a detalle qué es esta enfermedad y quién lo produce. Recordando que esto forma parte del programa de prevención de riesgos psicosociales que toda empresa debe cumplir cada año y que además nos enfocaremos en conocer estos temas para evitar la discriminación en el ámbito laboral y hacer un poco de conciencia también, aprovechando la oportunidad, para poder disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad, puesto que entenderemos que estamos en un grave riesgo de padecerla si no tomamos medidas. Para esto empezaremos de esta manera contando una historia. Y esta historia comienza así: María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él viste de traje y ella se viste de hilo. Tal vez la historia les parezca familiar, pues esta frase es parte de una canción muy conocida. Sin embargo, para nuestra historia, estos dos personajes, María Teresa y Danilo, tienen un objetivo: desean casarse, desean unir sus vidas en santo matrimonio. Y para esto, ellos han decidido dejar muy claras las cosas, conocer el pasado de cada uno de ellos desde el aspecto sexual, para evitar que en su vida matrimonial existan ciertas sorpresas que puedan considerarse no tan positivas. ¿Ok? Antes de continuar con la historia, me gustaría hacer algo muy interesante. Me gustaría que, según tu género, tú puedas identificarte con alguno de estos dos personajes. Ponte en los zapatos de ellos y quisiera que experimentes lo que ellos vivieron. María Teresa le dijo que antes de casarse debía ser sincera con Danilo y tenía que comentarle que él, antes de conocerlo, había tenido varias parejas y que de todas estas parejas había tenido su debut sexual con Jorge. Jorge había sido su única pareja sexual antes de conocer a Danilo. Danilo le confesó a María Teresa por su parte que él había conocido a Rebeca, Sofía y María, y él había tenido previamente 3 parejas sexuales, de las cuales una de ellas había sido una relación ocasional. La conoció una noche y fue algo de una noche nada más, y le prometió que nunca más volvería a hacer algo así. Ellos se encontraban muy contentos, habían iniciado todos los preparativos de su boda sin conocer que algo había detrás de esto, pues María Teresa estaba muy confiada que Danilo solamente había conocido a 3 personas y Danilo que María Teresa había conocido solamente a una, y esto les parecía bien, pues dentro de ciertos aspectos se considera normal. Sin embargo, Danilo no sabía que Rebeca, una de sus parejas sexuales, antes de él había conocido 2 personas, entre ellos había tenido una relación homosexual, y que esta, a su vez, Sofía, había tenido 4 parejas sexuales y María 1. Que la pareja homosexual de Rebeca había tenido antes que ella 8 parejas sexuales de distintos géneros, y que en total las parejas con las cuales directa o indirectamente Danilo había entrado en contacto
sumaban 18. Es decir, este número de 3 se multiplicó. Esto sin ver hacia atrás el resto de parejas que habían tenido, las parejas sexuales, valga la redundancia, de Sofía y María, solamente considerando Rebeca. Y si miramos hacia atrás en la historia de María Teresa, Jorge, que había sido la pareja de María Teresa, había tenido 8 parejas sexuales. Y cómo son las coincidencias, una de ellas tenía relación con una de las parejas que estaba relacionada, una de las personas que estaba relacionada con Danilo. Sin saber que detrás de esa terrible historia se encontraba el hecho de que esta persona padecía de VIH-Sida y que le había contagiado a las otras personas. Entonces se encontraban en un terrible dilema. Ninguno de los dos sabía que había tenido una relación sexual de riesgo, y ninguno de los dos sabía si tenía VIH o había desarrollado ya la enfermedad que se llamara SIDA, puesto que Danilo, aunque le había dado recientemente múltiples gripes, consideraba que era algo estacional. Por lo pronto dejaremos nuestra historia ahí y les diré algo. En la actualidad, el 20% o 20 de cada 100 personas que padecen de VIH o tienen el virus, portan el virus del VIH, desconocen su diagnóstico. Y del 80% que conoce su diagnóstico, solamente el 83.5% se encuentra en tratamiento. Esto es importante conocerlo, puesto que muchas personas, al desconocer de su enfermedad, tienen relaciones sexuales y son potenciales fuentes de contagio para otras. Les presento a María Teresa. La historia de María Teresa y Danilo no terminó muy bien. Danilo, años después de haberse casado, desarrolló la enfermedad del VIH, del SIDA, producto del virus del VIH. La enfermedad se desarrolló tanto y después Danilo falleció. En la actualidad, a quien vemos ahí es a María Teresa padeciendo dicha enfermedad. Entonces es muy importante buscar, pero se busca fuera de mí al virus del VIH. ¿Cómo es esto de que se busca fuera de mí? Si yo he tenido relaciones sexuales que representen de alguna manera un riesgo para mí, o relaciones sexuales de riesgo, es decir, relaciones sexuales ocasionales, relaciones sexuales sin protección, pues he tenido contactos de riesgo y probablemente puedo padecer esta enfermedad. Entonces debo de buscar este virus en mi sangre, y en caso de no encontrarlo, pues tenemos una gran recompensa, una nueva oportunidad de vivir tranquilos y evitar situaciones de riesgo. Y como se decía en un principio, ¿cómo se transmite el VIH? Pues el VIH se transmite solamente a través de 3 vías. La vía sexual, sea por cualquier tipo de contacto sexual, sea este anal, por relaciones sexuales anales, por relaciones sexuales vaginales o por relaciones sexuales, sean estas anales heterosexuales u homosexuales, aunque ya lo mencionamos, o relaciones sexuales orales. Independientemente de la forma de contacto, uno se puede contagiar de la enfermedad. Si bien es cierto, las relaciones sexuales de tipo anal representan un riesgo mayor que las relaciones sexuales de tipo oral, esto no significa que yo no me pueda contagiar de esta enfermedad teniendo relaciones sexuales de tipo oral. Otra forma de contagio es la vía sanguínea, es decir, entrando en contacto con la sangre de personas que tienen VIH o portan el virus. Esto es intercambiando agujas, jeringuillas u otros instrumentos para preparar o inyectarse drogas, o en su defecto entrar en contacto con sangre que de forma accidental
en ciertos procedimientos médicos. Pues bueno, no es algo que sea muy común para el resto, si no practica la medicina en su vida diaria. Y otra vía es de la madre al niño, vía vertical, pero esto es al momento de nacer, cuando el niño pasa por el canal del parto, o en su defecto a través de la lactancia materna. Pues la placenta representa una barrera que no permite que el virus pase de la sangre de la madre a la sangre del niño, sino que al momento de nacer el niño puede entrar en contacto con la sangre de la mamá a través del canal del parto y así contagiarse. ¿Okay? Tenga en consideración que el virus del VIH puede vivir hasta 42 días dentro de una aguja de una persona que tiene VIH si las condiciones resultan favorables. ¿Y cómo es que el VIH hace para producir la enfermedad que produce? Es decir, disminuir las defensas en mi organismo, destruir las células de las defensas. Pues los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos, tienen unos puntos de anclaje que son estos, que son unos receptores que en este momento se los ha graficado de una manera amplia, grande, con la finalidad de reconocerlos. En realidad estos receptores son mucho más pequeños y el virus es mucho más pequeño, pero esquemáticamente los hemos dibujado mucho más grandes para conocerlos. Entonces vamos a ver que en la membrana celular van a haber unos receptores por los cuales el virus se va a adherir. Una vez que se adhiera al receptor, el virus une su membrana con la membrana de la célula para penetrar el material genético del virus en la célula. Posteriormente este material genético se combina con el material genético de la célula huésped para que después de esto la célula huésped empiece a producir copias del virus y estas copias salir a través de la membrana e irla destruyendo en cada salida, en cada nuevo virus que sale a través del virus, destruyendo la célula huésped y así diezmando la población de linfocitos en el organismo, dejándonos sin defensas. Entonces es una enfermedad que a la larga disminuye nuestras defensas. Una persona que tiene VIH, al tener relaciones sexuales con otra que no tiene, puede contagiarlo. Sin embargo, esta persona, antes de presentar VIH o virus en su sangre que genere una respuesta positiva en un examen, deben pasar varios meses. A este tiempo, entre el momento de contagio hasta desarrollar una cantidad de virus suficiente para ser detectada en sangre, se denomina como periodo ventana, y es aquel periodo en que el individuo, aunque sea un examen, le saldrá negativo el resultado a pesar de padecer la enfermedad, y este periodo dura aproximadamente 3 meses desde el contagio hasta desarrollarlo. Por eso, si una persona tenía una relación sexual que sea un patrón de riesgo, es decir, una relación sexual sin preservativo, una relación sexual ocasional el día de ayer, hoy no podría hacerse la prueba, pues a pesar de haberse contagiado, los niveles del virus serían insuficientes como para ser detectados. Tendría que esperar 3 meses para conocer si esta persona se contagió de dicho virus. Después de varios años, ¿y esto de qué va a depender? Va a depender del estado de salud de la persona, si padece otras enfermedades como diabetes, hipertensión, de la edad, si bebe, si fuma, si se somete a mucho estrés. Va a depender de una serie de factores, de que la persona desarrolle tarde o temprano la enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se caracteriza por enfermarme con mucha facilidad de ciertos elementos que anteriormente no lo hacían. Me enfermo con diarrea fácilmente, me resfrío con mucha facilidad. Entonces esta persona empieza a tener sus defensas bajas y es víctima de cualquier tipo de enfermedad, que cualquier tipo de enfermedad lo pueda atacar. ¿Ok? Y estas enfermedades oportunistas pueden ser enfermedades en los ojos,
producidos por un virus que se llama citomegalovirus, enfermedades en la boca y en la garganta, candidiasis, herpes, sarcoma de Kaposi en la piel, herpes simple, hígado, histoplasmosis, cerebro, toxoplasmosis, pulmones, es decir, todos nuestros órganos pueden ser afectados por otras enfermedades que se denominan enfermedades oportunistas. ¿Por qué enfermedades oportunistas? Puesto que a nuestro sistema inmunológico está débil, ellas aprovechan para atacarlo. Que si hubiese estado mi organismo en condiciones normales, esto no hubiese pasado. ¿Ok? Dicho esto, eso básicamente es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la enfermedad que produce. Y eso puede a la larga producir la muerte del individuo. Entendamos muy bien que el VIH no se transmite a través del aire o del agua, mediante la saliva, el sudor, las lágrimas, los besos con la boca cerrada de la persona. Es decir, puedo compartir el mismo teléfono, puedo compartir el mismo baño, compartir alimentos, compartir bebidas, y si me pica un insecto, pues tampoco se transmite el virus de esa forma. Las únicas formas de transmisión son las tres que ya mencionamos anteriormente. ¿Cómo evito desarrollar la enfermedad? Pues con el uso correcto del preservativo. Si formo parte del personal sanitario, utilizar los equipos de protección personal adecuados, y a través de la fidelidad mutua entre la pareja, y en caso de no tener una pareja sexual, pues evitando tener relaciones sexuales de riesgos, es decir, no practicar relaciones sexuales si no tengo una pareja sexual estable. ¿Cómo uso correctamente el condón? Pues uso un condón siempre que tenga relaciones sexuales desde el comienzo. Colóqueselo al inicio de las relaciones sexuales, siempre leer la fecha de caducidad del preservativo, cerciórese de que este no tenga defectos, roturas, entre otros. Guardar el preservativo en un lugar seco y fresco, no en la billetera, no en el carro, sino en un lugar seco y fresco. Preferiblemente siempre usar condones de látex o poliuretano, y utilizar lubricantes a base de agua o silicona, no base oleosa. ¿Sí? Y para finalizar hablaremos de ciertos mitos y verdades en torno al VIH. Espero que estas preguntas sean una de las dudas que tú puedas tener para poderlas revelar. ¿El VIH y el SIDA son lo mismo? Pues como ya lo mencionamos, no, esto es un mito. El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad. Entonces no son lo mismo. Uno es el agente que causa la enfermedad y el otro es la enfermedad como tal. ¿Es una enfermedad del siglo pasado? Pues esto es falso. Esta enfermedad es tan vigente ahora como en el año de 1983 que inició esta pandemia. Mito: los insectos pueden transmitir la enfermedad. Como ya lo vimos, la picadura de insectos no representa una forma de contagio. ¿La leche materna puede transmitir la enfermedad? Pues sí. Vimos que esta forma de contagio se llama contagio vertical y es una realidad. Un niño puede contagiarse de una madre que tiene VIH solamente por beber la leche materna. ¿Verdad? Por contacto con la sangre en el entorno no puede transmitir el virus. Vuelvo a repetirlo para que esté claro: por contacto con la sangre en el entorno no puede transmitir el virus. Es decir, si en el entorno entro en contacto con sangre, con los equipos de protección personal, si tengo los equipos de protección personal adecuados, no voy a infectarme con la enfermedad. Y solo una prueba específica puede cerciorarse si tengo esta enfermedad. Efectivamente, la prueba inicial se llama test de ELISA. Este test de ELISA puede salir positivo y no necesariamente significa que padezca la enfermedad. Debo hacerme después de esto un examen confirmatorio que es el Western Blot, y con el Western Blot pues determinaré si padezco o no la enfermedad. Para mí ha sido un tremendo placer compartir con ustedes estos minutos. Posterior a esta breve charla, a ustedes se les presentará una evaluación para ver
qué temas han interiorizado de esto, pues será hasta una próxima ocasión de mi parte.